Bueno, al momento hay 28 alumnos asistiendo, ¿ya? Voy a ponerle un pantallazo porque para no demorar tomando lista, les voy a dar un pantallazo. Y listo, más rápido, si no más me va a demorar en tomar lista. ¿Pueden prender su cámara un momentito? Prendan su cámara, por favor. Vamos prendiendo, para conocerlos, porque no creo que... Ya. La idea, yo creo que por lo menos ustedes tengan un poquito de interés en el curso, por lo menos de estar presente o no sé, mira, solamente son 33 alumnos que hay hasta el momento. Me dijeron que extienda la clase hasta las 6 de la tarde, estamos empezando a las 6, pero a las 6 no había nadie, ¿ya? Entonces, ya están todos, creo. Ya. A ver, vamos a ver quién no está. Rocío Lleras, ya. Frantinco. Rocío Lleras, Yesarela, ¿está? Ya, listo. Ya, ahora sí, ya puede apagar su cámara si gusta. Vamos a empezar la clase, ¿ya? Y si no, no hay problema con la cámara prendida. No hay ningún problema. Ahorita empezamos, porque si no, nos demoramos mucho. Bien, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. Listo. sí, doctor, Muy bien. escucho. Pantalla completa, sí, ¿no? Completa. Muy bien, listo, le. Ahorita empezamos, porque si no, no hasta las 10 de la noche. Bien, vamos a hablar primero de lo que son los desórdenes reproductivos masculinos. Esta máquina. Un segundito. Ya está. Bien, entonces, vamos haciendo una pequeña introducción a lo que son las gónadas, ¿no es cierto? Vamos a ver el desarrollo que se produce y las diferentes etapas, así rápidamente. Como ustedes pueden ver acá, un segundo, vamos a ver acá el puntero. Entonces, ya usted bien conoce que existen diferentes etapas en el desarrollo embrionario fetal de las gónadas. Las gónadas inicialmente son indiferenciadas. En las primeras 6 semanas prácticamente no hay un sexo. Las gónadas son bipotenciales, que pueden ser para sexo masculino o para sexo femenino. Como ven ustedes aquí en la imagen, recién a las 5 semanas se da la migración de las células germinales primordiales hacia la cresta gonadal, donde se va a formar, donde va a formarse lo que son las gónadas indiferenciadas. Bien, entonces ya tenemos las gónadas indiferenciadas que culmina su primera etapa en la sexta semana de vida. Entonces, ya en la sexta semana de vida, esta gónada indiferenciada va a estar formado por esta gónada, por el conducto de Wolff y el de Müller, ¿no es cierto? El de Wolff que va a dar origen a los genitales internos masculinos y Müller que va a dar origen a los genitales internos femeninos. Bien, estas gónadas, a partir de la séptima semana, entonces van a empezar a diferenciarse en gónada masculina y gónada femenina, ¿no es cierto? Y esto depende de qué. Esto va a depender para que sea una gónada, para que esto se convierta en testículo, va a depender de la expresión del gen SRY que se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y.
expresado este gen, va a activar al gen SOX9 y a otros genes que van a dar lugar a la formación van a dar lugar a la formación de la gónada masculina, ¿no es cierto? Entonces va a formarse la gónada masculina, se va a formar la célula de Sertoli, la célula de Leydig, ¿no es cierto? Entonces se va a formar un testículo. En ausencia del gen SRY, entonces se va a formar la gónada femenina, entonces se va a formar ¿no es cierto? El ovario. Y ya tenemos por un lado los testículos, por otro lado, el ovario, ¿no es cierto? Dependiendo de la presencia del gen SRY, la expresión del gen SRY con la activación del SOX9, SOX9, ¿no es cierto? Bien, ya tenemos la formación del testículo, ya tenemos las células de Sertoli y las células de Leydig. Las células de Leydig que van a sintetizar, van a formar la testosterona y las células de Leydig, la Leydig-testosterona y Sertoli va a formar la sustancia antimülleriana, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, esta presencia de andrógenos y más la hormona antimülleriana, entonces va a formarse la hormona antimülleriana, va a ser de que se van a formar los órganos genitales masculinos, los órganos genitales internos masculinos, ¿no es cierto? A partir del conducto de Golgi. Por efecto de la hormona antimülleriana, el conducto mülleriano, como ustedes ven acá, va a desaparecer, se va a desaparecer, ¿no es cierto? Pero en el caso de la ausencia de andrógenos y hormona antimülleriana, entonces lo que va a inhibirse, lo que se va a volver simplemente vestigios, son el conducto de Golgi. Por lo tanto, el conducto mülleriano va a dar lugar, origen a los genitales internos femeninos, el ovario, la trompa de falopio, el útero y el tercio interno de la vagina. Entonces, y esto, ustedes van a ver después lo que son las malformaciones, ¿no es cierto?, que se pueden dar debido a esta indiferenciación sexual, ¿no? Pero ese es otro tema. Entonces, ya estamos aquí viendo lo que es la formación de los genitales internos y tanto en el varón como en la mujer, por presencia o ausencia de andrógenos y hormona antimülleriana. Bien, continúa el desarrollo. Vamos a tener más o menos en las 12, a partir de la octava semana, a la 12ª semana, vamos a ver que se van a empezar a diferenciar los genitales externos. Entonces, ¿debido a qué? Debido a la presencia de andrógenos, ¿no es cierto? Debido a la presencia de andrógenos, se va a formar, entonces, a partir del tubérculo genital, a partir de los labios escrotales, se va a formar, en el caso del varón, el glande, en el caso de la mujer, se va a formar el clítoris. Y de los pliegues uretrales vamos a ver el pene, vamos a ver el esbozo escrotal, que va a dar lugar luego al escroto en el varón, y en la mujer a los labios mayores, ¿no? Entonces, de esta manera, con la presencia de andrógenos, se van a formar los órganos genitales externos masculinos. En ausencia de andrógenos, los genitales, así sea XY o XX, si hubiese una resistencia a estos andrógenos, entonces es como si no hubiera andrógenos, y va más bien a formarse características sexuales femeninas, ¿no es cierto? Bien, este es lo que le he comentado. Entonces acá podemos ver que existe el sexo cromosómico, ¿no? X y Y. XY, que es masculino, XX, femenino, el X0 simplemente es una cintilla gonadal. Luego tenemos sexo gonadal formado por el testículo, el ovario, con la presencia de la célula de Sertoli, la célula de Leydig, las células, la espermatogonia en el testículo, la ovogonia, célula mesenquimatosa, célula de la teca en el ovario. Bien, ya vimos quién produce la hormona antimülleriana, quién produce los andrógenos, que van a dar lugar al tracto genital interno y los genitales externos masculinos. Sin andrógenos, sin hormona antimülleriana,
formación de genitales internos y externos femeninos. Bien, hasta ahí el desarrollo de los órganos. Ahora, existe una regulación de la función gonadal. En este caso vamos a ver en el masculino. Vamos a ver los problemas a nivel del varón. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tenemos acá el eje hipotalámico hipoficiario gonadal. En el caso del varón, tenemos acá el testículo, testicular, ¿no es cierto? Entonces, a nivel del hipotálamo se liberan las hormonas liberadoras de gonadotrophinas. A nivel del hipófisis tenemos la hormona luteinizante, la LH, y la hormona folículo estimulante, la FSH. La LH va a activar, va a estimular a la célula de Leydig a que produzcan testosterona, ¿no es cierto? Esta testosterona en las células de Sertoli, entonces, ¿qué tenemos acá en las células de Sertoli? Vamos a tener la enzima, la 5, tenemos aquí tenemos la aromatasa, tenemos acá la aromatasa de tal manera que parte de esta testosterona se va a convertir en estradiol. Este estradiol que se forma acá va a regular la producción de testosterona, por un lado, y por otro lado también en forma por retroalimentación hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo. Pero también en las células de Sertoli se forma la inhibina, que va a inhibir la estimulación o la liberación de las hormonas LH y FSH. Por otro lado, la testosterona también inhibe a nivel hipofisiario e hipotalámico la liberación de estas hormonas. Entonces, de esta forma se va regulando el eje hipotalámico hipofisiario testicular. Bueno, acá las células de Sertoli, como ustedes ven, forman las paredes de los túbulos seminíferos y encierran las células germinales a lo largo de su maduración hasta la transformación de los espermátides en espermatozoides, como ven en la imagen. Entonces, síntesis de hormonas, ya sabemos que la testosterona, ¿no? Es una hormona esteroidea. Entonces, todo eso se forma a partir del colesterol, ¿no es cierto? Y en el caso del testículo, vamos a ver que se va a formar DHE. A partir del DHE, va por efecto de 17 beta hidroxiesteroides, se va a formar el androstenediol, y por la 3 beta HCD, la androstenediona. Y a partir de estas dos hormonas va a dar lugar a la testosterona. ¿Dónde estamos acá? Estamos acá en la célula de Leydig. Aquí estamos en la célula de Leydig. Bien, aquí por efecto, vamos a ver que por efecto la testosterona en la célula de Sertoli, por efecto de la reductasa, de la 5-alfa reductaso, se va a convertir en la dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona es una hormona más potente o activa con más potencia los receptores de la testosterona. Por otro lado, la testosterona, por efecto de la aromatasa, se va a convertir en estradiol. Entonces, el varón también tiene una pequeña cantidad de estradiol, que va a tener funciones importantes en el organismo. Esto sucede a nivel de las células de Sertoli. Como ven aquí, tenemos algunas funciones de la testosterona. Entonces, la testosterona funciona de varias formas. Puede actuar en forma directa, puede actuar a través de la conversión de su forma activa más potente, la dihidrotestosterona, o puede actuar convirtiéndose en estradiol. Entonces, en estradiol, como ustedes pueden ver, el estradiol tiene que ver con el desarrollo óseo, Entonces, el principal, entonces la hormona que tiene que ver con el desarrollo óseo, con la densidad ósea del hueso, es el estradiol. O sea, en forma indirecta la testosterona actúa sobre el hueso, no directamente, sino a través del estradiol, y eso ya está comprobado. ¿Qué más tiene relación con el estradiol? Tiene que ver la producción de espermatozoides, derivado ese estradiol, derivado de la testosterona. Luego tenemos la inducción también, ¿no? El impulso sexual, eso también tiene que ver. El líbido también tiene que ver con el estradiol. Entonces, cumple una función importante. Luego tenemos funciones a través de la dihidrotestosterona, tenemos
en el desarrollo del pene, escroto, uretra, próstata, la dihidrotestosterona actúa en la formación del sebo, el crecimiento de la barba, el de la próstata tiene mucho que ver la dihidrotestosterona en el pene, en las vesículas, también contribuye a la producción de espermatozoides, ¿ya? Luego tenemos también la dihidrotestosterona, inducción del patrón masculino de gonadotrophinas, la dihidrotestosterona en la supresión de la secreción de gonadotropinas por retroalimentación. En forma directa, la testosterona tiene que ver con la distribución superior de la grasa corporal. Tiene que ver con el incremento de la masa muscular en forma directa. Entonces, ¿no? Por eso la inyección de testosterona, la testosterona en forma directa, incluso ahora hasta damas, mujeres inyectan testosterona con la finalidad de tener más cuerpo, ¿no? Las señoritas que hacen fisicoculturismo. Entonces, aumenta la masa muscular. Tiene que ver con los eritrocitos, aumentan los niveles de eritrocitos y tiene un perfil lipídico característico. La testosterona disminuye el HDL, aumenta el LDL, aumenta la VLDL. Entonces, esta hormona es muy interesante por la forma como va a actuar en sus receptores según los diferentes órganos o según las diferentes funciones que cumpla. Bien, concentraciones séricas de las hormonas. Este cuadrito les puse con la finalidad de conocer, tener un conocimiento sobre los niveles de testosterona, de estradiol, progesterona, LH, FSH. Entonces, ahí tenemos tanto en varones como mujeres y va a depender del estado de la edad del paciente, ¿no es cierto? Si es un estado prepuberal, pubertad, si es adulto, si es mujer, cuáles son los niveles en el estado de pubertad, en la fase folicular, ovulatoria, luteínica, qué pasa en la posmenopausia. Entonces, tenemos ahí un cuadrito referencial sobre los valores de las diferentes hormonas sexuales y gonadotropinas. Bien, ahora vamos a ver algunos trastornos, ¿no? de lo que es de los problemas sexuales masculinos. Por un lado tenemos los que tienen hiperfunción, que se llaman el hipergonadismo masculino, y después vamos a ver el hipogonadismo masculino. Entonces vamos a tener aquí una secreción excesiva de testosterona. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el hipergonadismo primario y el hipergonadismo secundario. En el primario, el problema va a estar en el mismo testículo. Entonces, ¿quiénes producen la testosterona? Tenemos las células de Leydig. Si estas células de Leydig tienen un tumor, entonces va a producir secreción excesiva de testosterona. ¿Qué puede producir? Pseudopubertad precoz. Nos puede dar una pseudopubertad precoz en los niños, ¿no? Entonces, si tengo aumentado mis niveles de testosterona por retroalimentación, ¿qué va a pasar con mis gonadotrofinas? Van a estar disminuidos, ¿no? Hipergonadismo secundario a exceso de gonadotrofinas eutópicas. Provocada puede haber una lesión intracraneal alrededor del hipotálamo por tumor, por inflamación, sarcoidosis, meningitis, tuberculosa. Entonces puede producir un exceso de gonadotrofinas. FSH, LH, por ejemplo, en una pubertad precoz con gonadotrofinas elevadas. Entonces, en la secundaria está elevado el LH-FSH y también está elevado la testosterona. También se ha visto por hipergonadismo secundario a exceso de gonadotrofinas ectópicas, ejemplo, tumor hepático productor de gonadotrofinas que estimula la célula de Leydig. Entonces tenemos un tumor que produce gonadotrofinas. El síndrome de Albrigh, que es la displasia fibrosa poliostótica, vamos a ver que se va a producir en este síndrome un adelanto de la pubertad, hay alteraciones óseas, manchas congénitas, piel color café oscuro, características, manchas parecidas a las que salen en la neurofibromatosa, pero estas son redondeadas y de borde liso, a diferencia del síndrome de Albrigh, ¿no? Que tienen bordes, estas manchas tienen bordes irregulares, ¿ya? Entonces, este síndrome puede cursar con pubertad precoz verdadera o puede presentar pseudopubertad precoz. Bien, ahora veamos el hipogonadismo
masculino. Entonces, el hipogonadismo masculino se define por la disminución en una o las dos funciones principales de los testículos, la producción de esperma o la producción de testosterona. Puede ser por una o dos de estas funciones principales del testículo. Entonces, se va a clasificar, miren, acá tenemos una clasificación tradicional, dice, según el sitio afectado del eje hipotalámico hipofisiario gonadal, incluyendo el gonadismo idiopático. Entonces tenemos el hipogonadismo primario. Primario, sitio afectado, testículo. ¿Cómo va a estar la testosterona? Baja, porque el testículo está deficiente en la producción de testosterona, bien baja. Las gonadostropinas, LH, FSH, aumentada. Si hablamos de secundaria, igual, vamos a tener testosterona baja y las gonadostrofinas en este caso bajas, muy bajas. En el hipogonadismo terciario, el sitio afectado va a ser el hipotálamo, con testosterona baja y gonadostrofinas también baja. Luego tenemos el hipogonadismo idiopático Adán, o también conocido como andropausia, por testículos y el eje hipotalámico hipofisario gonadal envejecidos. ¿Qué va a pasar acá? La testosterona va a estar baja, pero las gonadotrofinas van a estar normales. Vamos a ver luego ese tipo de hipogonadismo. Entonces, por otro lado, tenemos otra forma de clasificar que es casi parecido, cuando se conoce como un hipogonadismo testicular. Tenemos aquí, o primario, ¿no? Ya hemos visto. El hipogonadismo secundario, en este caso, tenemos a nivel hipofisiario, el sitio afectado, pero puede ser también en este punto por obesidad, por estrés, por otros motivos, también pueden conducir a un hipogonadismo secundario. En el terciario, ahí habíamos visto que puede ser por el andropausia, o también hay otro que se conoce como hipogonadismo del quinto tipo del ambiente, por sustancias tóxicas, ¿no? Eje hipotalámico hipofisario gonadal intoxicado, que es parecido al de envejecimiento. ¿Por qué? Porque hay pacientes jóvenes que trabajan en zonas mineras, por ejemplo, y ellos pueden tener problemas de hipogonadismo, donde tienen niveles de testosterona baja, pero con gonadostrofinas normales. Bien. Ahora, el hipogonadismo masculino puede ser hipogonadismo hipogonadotrófico o hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿no es cierto? Entonces, hipogonadismo hipogonadotrófico significa testosterona baja, y tenemos acá también las hormonas gonadotróficas bajas, o sea, lo que viene a ser un hipogonadismo secundario. Entonces, puede ser por un déficit gonadotropo congénito o puede ser por un déficit gonadotropo adquirido. Entonces, vayamos viendo. Hipogonadismo hipogonadotrófico congénito. Entonces, el problema es que la producción de LH, FSH están disminuidas. En este caso, por un problema congénito. Por ejemplo, tenemos síndromes aislados como el de Kalman, que presentan anosmia. Entonces, hay mutaciones en el gen CAL1, ¿no? Donde vamos a encontrar hipogonadismo hipogonadotrófico. Vamos a ver que también pueden haber mutaciones inactivadoras del receptor de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Por ejemplo, hay mutaciones de la unidad beta de la LH y también de la FSH. Entonces, todas estas mutaciones genéticas conducen a una disminución de la producción de gonadotrofinas y por ende no hay el estímulo adecuado para la formación de testosterona. Asociados a otros endocrinopatías que se manifiestan en el periodo neonatal o durante la infancia, por ejemplo, una hipoplasia congénita de las glándulas suprarrenales, con obesidad mórbida por mutación del gen de la lectina, también se puede dar, entre otros. Otras asociaciones, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Laux-Mont, que también produce hipogonadismo hipogonadotrófico congénito. ¿Y cuáles serán las características clínicas de este tipo de gonadotropismo
de este hipogonadismo gonadotrófico congénito? Primero, ¿de qué es congénito? Ya. ¿Qué va a pasar? De hecho, que el crecimiento testicular va a quedar pequeño. El pene también va a quedar pequeño. En este adolescente, el escroto no está pimentado y es liso. El aspecto eunucoide. La distancia de cabeza al pubis es menor que pubis al suelo, o la brazada es mayor a 5 centímetros de la talla del paciente. A eso se le, o sea, hay un crecimiento de los miembros superiores y de los miembros inferiores han crecido, ¿no? A tal punto que esa brazada, en el caso de los miembros superiores, son 5 centímetros más que la talla. Entonces, tiene unos, digamos, tiene unos brazos largos. Entonces, se llama aspecto eunucoide. Ausencia de retraso estatural. O sea, son altos porque hay una ausencia de retraso estatural. Ya sabemos que hay un cierre del epífisis por efecto de las hormonas sexuales. Vello axilo púbico ausente o reducido. Ausencia de entradas frontales. Ausencia de entradas frontales, como ustedes pueden ver. Voz infantil. Masa muscular reducida, ¿no? Ausencia de líbido. No hay líbido en esas personas. Retraso de la maduración ósea. Y, por ende, hay osteoporosis. Entonces, estas son las características de este paciente que viene prácticamente con un déficit hormonal desde el nacimiento. Ahora tenemos el hipogonadismo hipogonadotrófico adquirido. Entonces, puede ser por tumores, craneofaringiomas, adenomas hipoficiarios, disgerminomas, metastasis hipoficiarias, hemocromatosis, sarcoidosis, cirugía de la región hipotalámico hipoficiario, ¿no? Radioterapia, traumatismo craneales, la hiperprolactinemia, que es una entidad característica de este tipo de problemas, ¿no es cierto? Disminuye la LH-FSH. Nosotros regulamos esa prolactina y mejora. Carencia nutricional, anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa también nos lleva incluso a problemas de hipogonadismo. El hipercortisolismo, tumores testiculares, medicamentos, los mismos anabolizantes, también nos van a producir hipogonadismo hipogonadotrófico adquirido. Entonces, características de este hipogonadismo, los caracteres sexuales regresionan de forma parcial. Hay fatiga. ¿Por qué hay fatiga? Hay una disminución de la masa muscular. Puede haber infertilidad y disminución del líbido. Pero sí hay crecimiento testicular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen, ¿qué tenemos? Esto es muy probable que sea un prolactinoma, un tumor de hipófisis productor de prolactina que está haciendo o está inhibiendo la producción de las hormonas LH y FSH. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos, habíamos visto que había un tipo de hipogonadismo secundario, ¿no es cierto? Que es, o sea, teníamos ahí también problemas con las, esto es un tipo de hipogonadismo secundario. Aquí es bien interesante porque, vamos a ver acá, tenemos acá la obesidad, ¿no es cierto? Tenemos aquí, tenemos aquí tejido graso. Entonces, ¿qué va a pasar con esa testosterona a nivel del tejido graso? Ese tejido graso tiene aromatasa, tiene la enzima aromatasa que es capaz de convertir la testosterona hay un aumento de la aromatización de la testosterona, o sea, aumenta los estrógenos por exceso de tejido graso. Entonces, este aumento de tejido graso hace que aumente los estrógenos. ¿Y qué habíamos dicho? Que los estrógenos inhiben al hipófisis y también al hipotálamo. Entonces, van a disminuir la LH y FSH. Disminuyen la LH-FSH por esta retroalimentación que se da no por la testosterona, sino por el estrógeno. Entonces, está disminuido el FSH. ¿Qué va a pasar? ¿Va a aumentar la producción de testosterona?
No, va a disminuir la producción de testosterona, entonces la testosterona va a estar baja. Vueltas, seguimos con el círculo vicioso, se mantiene la obesidad, se mantiene gran cantidad de tejido graso, esa poca testosterona se va a, por ese tejido graso que contiene la aromatasa, va a convertirse de nuevo en estrógeno, y este estrógeno sigue inhibiendo, mantiene esa inhibición del LFH y FSH, por lo tanto se mantiene una producción baja de testosterona. Entonces, de esa manera se explica lo que es el hipogonadismo secundario en el paciente obeso. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer ese paciente? Bajar de peso. Por eso dice ahí, círculo vicioso del paciente obeso. Sigue la grasita, sigue aromatizándose la testosterona, por lo tanto sigue inhibiéndose la LH y FSH. Bien, ahora vamos a ver lo que es el hipogonadismo hipergonadotrófico. Entonces, aquí el problema está en el mismo testículo, ¿no es cierto? Entonces, pueden haber insuficiencias testiculares primarias propias del testículo que pueden ser cromosómicas o genéticas. Dentro tenemos uno de los más característicos, el síndrome de Klinefelter, ¿no es cierto? El cariotipo 47XXY. Y tenemos otros tipos, ¿ya? El síndrome de Noonan, genético, mutación de la proteína STAR, que tiene que ver con la introducción del colesterol hacia la célula, eh, problemas con las enzimas, mutación de los receptores de la LH y de la FSH, en caso de anorca, criptorquidia bilateral. Todo eso nos lleva a una insuficiencia testicular primaria. Ahora, una insuficiencia testicular adquirida, tóxicas traumáticas, por ejemplo, quimioterapia oncológica a nivel de la zona pélvica, radiaciones ionizantes, se ha visto también en alcohólicos crónicos, eh, insecticidas, torsión o traumatismo testiculares bilateral, castración quirúrgica, por ejemplo, en caso secundaria a parotiditis, que antes era más frecuente. Entonces, también se puede ver, ¿no? Y la insuficiencia testicular relacionada con el envejecimiento, con déficit del eje hipotálamo hipofisario, denominado también déficit androgénico parcial de los varones ancianos, que vamos a ver después. Entonces, ya vimos los diferentes tipos de hipogonadismo. Hay genéticos, hay adquiridos, algunos tienen una solución fisiológica como la obesidad, como el estrés, otras necesitan un reemplazo de la testosterona. Entonces, en este cuadrito, ¿no? Tenemos que ver aquí síntomas y signos de acuerdo al inicio del hipogonadismo, si fue prepuberal o si fue postpuberal. De hecho, que cuando es prepuberal va a haber compromiso, en este caso, de los testículos, generalmente, en el secundario es mucho menor, y en el falo, sin lugar a dudas, en el prepuberal queda pequeño, pero en el postpuberal no hay mucha variación. La masa muscular está comprometida en todos, proporciones eunucoides. En el caso del postpuberal, tiene una proporción normal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos sí han tenido su desarrollo de la adolescencia normal, porque fue postpuberal. Entonces, ahí no hay ninguna alteración. Ginecomastia, en el caso del postpuberal secundario, a nivel hipoficiario, no se produce ginecomastia, ¿ya? Disminución de la masa muscular casi en todo, del vello igual, el líbido está bajo en todos, energía también está bajo en todos los casos. Bien, ahora veamos así rápidamente lo que es el hipogonadismo idiopático del cuarto tipo, o conocido también como andropausia. Entonces, acá la característica es que las gonadotrofinas están normales a pesar de la caída de testosterona. La andropausia es conjunto de síntomas y signos debido al déficit parcial de andrógenos asociados al envejecimiento masculino. Trastorno funcional que debe diferenciarse del hipogonadismo franco. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? A partir de los 30 años, 30, 40 años, empieza a disminuir la producción de testosterona en los varones, ¿ya? Empieza a disminuir, ¿no? La máxima potencia a los 20 años. Entonces acá, pero esta disminución de testosterona
no llega a tener valores tan bajos para ser considerado un hipogonadismo franco. Por eso que queda en el rango de un hipogonadismo, le conocen de inicio tardío, una andropausia o hipogonadismo idiopático del cuarto tipo. ¿Qué mecanismos contribuyen a esta disminución de la testosterona en este caso? ¿Qué va a pasar? Ya vamos a ver, es un problema de envejecimiento. Por tanto, va a empezar a disminuir el número y función de las células de Leydig, productora de testosterona. Hay una reducción de los pulsos secretorios de gran amplitud del LH por disminución de la secreción endógena de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Las neuronas que tienen que ver con esta liberación van disminuyendo su producción, así como anomalías en la regularidad de la liberación temporal de la LH. Por otra parte, los factores psicosociales, los estilos de vida que lleva la persona, el sedentarismo, la obesidad, todo eso conlleva o contribuye al descenso de la concentración sérica de testosterona. Así también las enfermedades crónicas. También la persona o el cuerpo, cuando tiene una enfermedad crónica, da preferencia al problema que tiene en ese momento y la función reproductiva queda en segundo plano, se inhibe. Por eso que las enfermedades crónicas contribuyen al descenso de la concentración sérica de testosterona. Entonces, tenemos acá los mecanismos de descenso. Síntomas y signos de este tipo de hipogonadismo, de la andropausia. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona? Hay una disminución del vigor y la energía física. Hay una disminución de la potencia muscular, disminución de la densidad mineral ósea. ¿Quién tiene que ver con la densidad mineral ósea? Ya habíamos visto los estrógenos, pero ¿quién? ¿De dónde derivan los estrógenos? De la testosterona, ¿no? Por su aromatización. Entonces afecta, produce ginecomastia, anemia, fragilidad, aumento de la masa grasa, empieza a disminuir. Por eso que la masa muscular está disminuida. Fatiga, ¿no? Está fatigado el paciente. Sexualidad, disminución del líbido, menor frecuencia de actividad sexual, mala función eréctil, pérdida de las erecciones nocturnas, menor calidad del orgasmo, menor volumen de eyaculación. ¿Qué pasa con el ánimo de una persona que tiene andropausia? Una persona que está irritada con todo esto que hemos leído, va a estar irritado, menor sensación de bienestar, no tiene motivación, escasa energía mental, ¿no? Escasa autoestima por el mismo problema que tiene. Insomnio. Hay algunas personas, varones, que hasta da sofocaciones, sudoración. Todos estos síntomas son propios, estos síntomas son compatibles con una andropausia. Y si le hacemos un dosaje hormonal, donde la testosterona sea menos de 3.2 gramos por mililitros, podemos hacer dos determinaciones para confirmar el diagnóstico, más la presencia de estos síntomas sugestivos que habíamos mencionado, entonces nos da el diagnóstico de idiopático de cuarto tipo, de la andropausia. Tratamiento, reemplazo hormonal. Podemos utilizar testosterona, ¿no es cierto? Sin llevar a valores más altos de lo normal. ¿Ya? Teniendo en cuenta que la testosterona, en el caso de una hiperplasia prostática benigna, esto puede alterar. Entonces, tiene sus contraindicaciones, tienes que tener cuidado en dar este tipo de medicamento a algunas personas. Entonces, la presentación, pues, darán pues cada 3 semanas, hay ampollas que se utilizan cada 6 meses, pues hay testosterona en gel, hay distintas formas de presentación ahora de la testosterona. ¿Qué más nos interesa? Los cambios de estilo de vida saludable, el deporte, ¿no? Mejorar esas enfermedades crónicas, ¿no? Mejorar la vitalidad. Todo eso conduce a mejorar la parte sexual, la parte del eje sexual de la persona. Entonces, esto es con respecto a lo que tiene que ver con la andropausia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, Dime. una pregunta. Hay una parte que usted mencionó que los esteroides pueden producir hipogonadismo, ¿no? Pero
Por que isso sucede considerando que também, ao mesmo tempo, eleva os níveis de testosterona, incrementa a massa muscular e, ao mesmo tempo, produz hipogonadismo? Por que isso sucede? O, ¿Cómo no? No te llego a entender. Dices que aumenta la masa muscular, ¿en qué casos? por exemplo, você mencionou que os fisiculturistas utilizam Ya, os esteroides, não? Para ganhar massa muscular. ya. ¿Por qué estas personas, por ejemplo, los varones, tienen mayor propensión a desarrollar hipogonadismo, siendo que al mismo tiempo, digamos, estimula las funciones de la testosterona, pero a la vez también produce hipogonadismo? No, eso no entendí muy bien esa parte. Lo que pasa es que ahí estamos reemplazando a la testosterona, o sea, la persona que es físico-culturista es una persona que tiene sus niveles de testosterona normales, supuestamente son normales, porque ellos hacen ejercicios y tienen su buena masa muscular, pero como su objetivo es tener más masa muscular, entonces utilizan más dosis de testosterona que el cuerpo produce, ¿no es cierto? Ya son dosis altas de testosterona que van a tener el cuerpo. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la testosterona endógena, la testosterona propia de esa persona? Que va a empezar a disminuir, disminuye. El testículo se inhibe. ¿Por qué? Porque Entendí. le Ujú. está dando testosterona exógena. Entonces, el testículo simplemente entra en reposo, ¿no es cierto? E incluso a veces hay hasta disminución del volumen, no significa que se achicó totalmente, sino hay una disminución del volumen testicular. El, ¿Por qué? Porque él está utilizando la testosterona exógena y el testículo sí, y esa testosterona exógena, ¿qué es lo que hace la testosterona exógena? Está inhibiendo al LH y al FSH, ¿no es cierto? Las inhibe. Y si inhibo yo por retroalimentación la LH, FSH, LH, voy a disminuir mi producción de testosterona y mi testículo va a quedar ahí más bien disminuyendo de tamaño porque no tiene ese estímulo de producción de testosterona. ¿Qué pasa si esa persona, yo te pregunto, ¿qué pasa si esa persona, porque generalmente lo utilizan para los campeonatos, dejan de utilizar la testosterona? ¿Qué crees que puede pasar? Creo que vuelve al normal, ¿no? Los Claro, niveles de demora, testosterona. Ujú. demora. Claro, después de Entonces, un tiempo. Ajá. tienen un periodo ellos de que tienen que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque ahí es donde hacen el hipogonadismo secundario. Tienen inhibido su eje hipotalámico hipofisario gonadal. Está inhibido. Se quitan la testosterona y eso pues ya es un manejo, bueno, médico, aunque hay fisiculturistas que ellos mismos hacen su tratamiento. Entonces hay que tener bastante cuidado porque puede producir un hipogonadismo secundario donde les va a causar todas las molestias tipo andropausia por, porque han dejado de usar la testosterona y porque su eje hipotalámico hipofisario testicular está inhibido. Pero eso es temporal. Temporal porque vuelve a recuperarse, vuelve a recuperar su normalidad. O sea, hay que tener cuidado con el uso de esos medicamentos. Nos va a inhibir nuestro propio testosterona endógena. No sé si me dejé entender. Sí, Doc, entendí ahora. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, unos 5 minutos de descanso para continuar la siguiente clase, ¿ya? 5 minutitos. Ok, doctor. Ya.
Hola, ¿pueden escucharme? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. La diapositivas, pantalla completa. ¿Sí? Pantalla completa de la diapositiva, sí, ¿no es cierto? Sí se ve completo. Sí, doctor. Empezamos. Continuamos entonces. La otra clase que vamos a ver es sobre lo que es pubertad, sobre todo lo que es pubertad precoz y pubertad atrasada. Entonces, pubertad se define, ¿no?, como la fase del desarrollo en el cual los individuos de una especie adquieren su madurez sexual. Entonces, la pubertad es una etapa intermedia entre la infancia y la adultez en la que ocurren relevantes cambios físicos que le permiten al individuo alcanzar la fertilidad acompañados de profundos cambios emocionales. Entonces, se considera pues una etapa crítica en el proceso de crecimiento y desarrollo, donde se producen intensos cambios que afectan a las gónadas y las características sexuales secundarias, alcanzando su capacidad reproductora. Al fenotipo, pues llegan a tener un crecimiento rápido con cambios morfológicos y empieza a ver la maduración psíquica, o mejor dicho, alcanza la maduración psíquica. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a nivel del hipotálamo, las neuronas, ¿no?, empiezan a liberar o se activa el GnRH. Esta activación del GnRH va a ser de que empiecen o se inicie los pulsos, la cual se genera un aumento de la LH y FSH. Y estos van a estimular las gónadas, en el caso del varón, la testosterona, en el caso de la mujer, el estradiol, ¿no es cierto? Y como ya hemos visto, hay una retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué va a pasar después del nacimiento? Los niveles circulantes del H y FSH se incrementan debido a una disminución de los esteroides sexuales que recién nacido estaba recibiendo de la madre. A la edad de 1 a 2 años, los niveles de FSH y LH disminuyen y quedan prácticamente suprimidos, que son los valores prepuberales hasta el comienzo de la pubertad, en que vuelven a elevarse. En el inicio de la pubertad, el incremento en la producción del LH se produce durante el sueño y en los estadios más avanzados de la pubertad, este incremento se produce tanto de noche como de día. Esta es una representación gráfica de lo que he mencionado, ¿no? Tenemos acá la LH, ¿no?, el aumento que se da hasta los 2 años, 3 años, y de ahí viene disminuyendo y vuelve a aumentar a partir de los 10 años o del inicio de la pubertad. Igual tenemos con la FSH, los estrógenos, todas estas hormonas empiezan a aumentarse con la pubertad. Entonces, este es el eje hipotalámico pituitario ovárico y la pubertad, ¿no es cierto? Entonces empiezan a generar los pulsos de GnRH. Estos pulsos de GnRH, ya habíamos visto, estimulan a las células gonadotróficas de la hipófisis con la liberación de LH y FSH. La LH a nivel de las células teca, ¿no?, va a formar los andrógenos, la FSH la granulosa para la maduración de los ocitos, ¿no es cierto? Y de los ovocitos, que luego van a cumplir la folículo génesis. Entonces tenemos por acá estos andrógenos, todos estos van a inhibir al GnRH, igual los estrógenos también inhiben a la gonadotrofinas. En el caso de los varones ya habíamos visto la LH estimula las células de Leydig para la producción de la testosterona, la FSH en lo que en el desarrollo de la espermatogénesis. Determinantes intrínsecos y extrínsecos que regulan la maduración sexual. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué va a depender el desarrollo de la maduración sexual? Se ha visto el estado nutricional. Con calidad de vida y adecuada nutrición, la menarquia y el inicio de desarrollo en los varones aparece antes, ¿no es cierto? Entonces, la obesidad, las niñas obesas comienzan el desarrollo puberal antes que las delgadas, ¿no? Entonces, la obesidad también se ha visto que es un factor que influye en el inicio de la maduración, la actividad física. ¿Qué va a pasar con las personas que están expuestas a ejercicios de alto rendimiento? Por el efecto de la anorexia nerviosa, retrocede su inicio de la
maduración sexual. La altitud. Mujeres que habitan en ciudades ubicadas a mayor altitud sobre el nivel del mar padecen una hipoxia relativa y retrasan la menarquia. E incluso a veces se menciona que en zonas donde se menciona que hay zonas donde el sueño, donde se ha visto que el sueño es importante para que no se dé estos casos de pubertad precoz. En cambio, en zonas de ciudades donde utilizamos la luz eléctrica y que muchas veces los niños, las niñas tienden a dormir tarde, entonces eso va a hacer de que acelere el inicio de la pubertad. Muchas veces se presentan casos de pubertad precoz. Todos estos factores son importantes para evitar que niñas de 9, 10 años estén menstruando, pequeñas de 10, 8, 9 años estén menstruando. Carga genética, los datos sobre el crecimiento y desarrollo de los padres, también sin lugar a duda la carga genética tiene que ver. Tiene la mamá que empezó su menstruación o el inicio de su desarrollo desarrollo mamario a los 7, 8 años, entonces es muy probable que su niña también tenga ese patrón. Entonces, pubertad. El inicio en varones, la pubertad el inicio de la pubertad está dado por el aumento del volumen testicular. Y esto se da normalmente entre los 9 a 14 años de edad. Entonces, niños que tienen 9 años de edad y empiezan a desarrollar su testículo, eso es normal. Podemos esperar hasta los 14 años. Inicio en mujeres entre los 8 a 13 años de edad con el crecimiento de la mama. Pubarquia es la aparición de vello pubiano con características androgénicas. Telarquia es la aparición de desarrollo mamario y menarquia es el inicio del sangrado menstrual. Hay cambios somáticos sin lugar a dudas en el varón, ¿no? Hay cambios en la piel, la aparición de la barba, la voz profunda, el cambio en la contextura, tenemos hombros más anchos, aumento de la masa muscular, desarrollo del vello corporal, comienza la producción de esperma, desarrollo de la próstata, vello pubiano, desarrollo del pene, testículo, escroto, aumento de peso y estatura. Igual en las mujeres hay cambios en la piel, creciente actividad de glándulas sebáceas y sudoríparas, hay un ligero descenso del tono de voz, desarrollo de las mamas, menarquia, vello pubiano, aumento de tejido adiposo en muslos y cadera. Hay un desarrollo cognitivo afectivo, la memoria y el pensamiento se enriquecen y amplían, hay relaciones de ideas, sacan mejores conclusiones, viven emociones intensas, variables y diversas, hay vergüenza, hay rebeldía, hay testadurez, es un cambio, es una edad de la rebeldía. Dimorfismo sexual se dice, ¿no? El dimorfismo sexual, ¿a qué se menciona esto de acá? Entonces, vamos a ver que muchas veces las niñas crecen más rápidamente que los varones, pero, ¿no? Y empiezan a hacer su crecimiento mayor que los varones entre los 10, 11, 12, 13 años, pero el varón, de todas maneras, a la larga, aumenta más de tamaño. Variabilidad. Entonces, la variabilidad del desarrollo va a depender del comienzo, del ritmo, de la magnitud. Lo que se mantiene estable es la secuencia cronológica de los cambios puberales, eso sí. Entonces, acá tenemos varias niñas, todas de la misma edad, todas tienen la misma edad, ¿ya? Tienen un promedio de 10 años de edad, pero con diferente desarrollo sexual. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que todos no inician a la misma edad. Unos pueden, en el caso de las niñas, su desarrollo, o inician su telarquia a los 8 años, otros a los 9, 10, 11, 12, 13 años, ¿ya? Es muy probable que esta niña de acá ya haya iniciado su desarrollo puberal, su desarrollo, su crecimiento mamario. Esta niña todavía no empieza. Entonces, tiene la misma edad, pero diferente desarrollo. Y es aquí que muchas veces se presentan, ¿no? Los papás con sus niños, dice, mi niño es el más pequeño de su clase, de su grupo de amigos. Está quedando bien pequeñito. Pero es muy probable que este niño, es una de las posibilidades, que este niño todavía no ha iniciado su desarrollo puberal. Por eso es que todavía no ha dado el estirón.
En cambio, su compañerito, que ya está bien alto, ya dio su estirón. Pero quién sabe que pase 1 año, 2 años, y este niño lo pasa al otro niño que antes era más alto que él. ¿Ya? Entonces, de acuerdo, a qué momento inicie su desarrollo puberal, su desarrollo sexual o maduración sexual. Aquí, por ejemplo, tenemos, en este ejemplo dice niñas normales de 13 años con diferentes estadios de maduración sexual. Esto es esta niña prácticamente sigue siendo una niña. Este ya tiene un Tanner 2 y este posiblemente sea un Tanner 3. Tiene ya incluso, yo no solamente hay botón mamario como en el caso 2, sino ya tiene aumento o volumen de la mama con mayor crecimiento de vello pubiano, ¿no es cierto? Y a pesar de que tiene la misma edad. Entonces, características son los estrógenos, tienen que ver con las mamas, los genitales, los andrógenos gonadal y adrenal, con el vello púbico y axilar, andrógenos testiculares, genitales, pero corporal, facial, glándula sebácea, la laringe, ya habíamos visto en las diapositivas de los problemas de hipogonadismo. Ahora, ¿qué debemos evaluar? ¿Qué debemos evaluar? Bien, nos llega una niña o un niño a descartar pubertad precoz. O que me digan, quiero saber cómo está el desarrollo de mi niño. Bien, entonces vamos a ver. Nos interesa mucho la parte clínica y en este caso el estadio puberal de Tanner, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver aquí los cambios de carácter sexuales secundarios en un niño. Entonces tenemos etapa del desarrollo del vello púbico en niños. Tenemos la etapa 1, que es prepuberal, sin vello púbico. Tenemos, esto estamos hablando del vello púbico nomás, ¿ya? La etapa 2, vello púbico es escaso, ¿ya? Es escaso, mínimo a lo largo de la base del pene, en esta parte de acá. En la etapa 3, este vello es más oscuro, más grueso y más rizado sobre la mitad de la pubis. Etapa 4, que es de apariencia adulta, pero no se extiende hasta los muslos, como sucede en la etapa 5. ¿En qué sucede con los genitales externos? Etapa 1, prepuberal, son pequeños. Etapa 2, hay ampliación de testículos y escroto y la piel se enrojece y cambia de textura, ¿no? Cambia de textura. En la etapa 3, hay agrandamiento del pene en longitud y también crecimiento de los testículos. Etapa 4, hay aumento del tamaño del pene con crecimiento, amplitud y desarrollo del glande. Ahí, acá, como ustedes ven, hay crecimiento del glande. Testículo y escroto más grande, piel escrotal más oscura. Y en la última diapositiva vemos lo que es los genitales del adulto. ¿Qué va a pasar ahora en los cambios y los caracteres sexuales de una niña? Vamos a ver en el desarrollo mamario, en el desarrollo de los senos de la niña. Prepuberal, ustedes ven, no hay tejido mamario palpable. Etapa 2, Tanner 2, desarrollo del botón mamario, ¿ya? Con elevación de la papila y agrandamiento del diámetro areolar. Solamente es aumento del diámetro areolar y elevación de la papila, nada más. Etapa 3, hay agrandamiento del seno sin separación del contorno areolar del seno. En cambio acá, la areola y la papila se proyecta por encima del seno, ¿no? Acá se puede observar, esto está por encima del seno como un montículo secundario. Y en la etapa 5, recesión de la areola, ¿ya? Que coincide con el contorno del seno, la papila se proyecta más allá del contorno de la areola y del seno. Entonces, estas son las 5 etapas del desarrollo mamario en las mujeres. Y tenemos acá lo que corresponde al vello púbico. Sin vello púbico, acá en el etapa 2 escaso, pero liso a lo largo de la vulva lateral, en esta parte de acá. El cabello es más oscuro, madurez y más rizado, extendiendo sobre la mitad del pubis. En etapa 4 es más es de apariencia adulta, pero no se extiende hasta los muslos, como también sucede en los varones. Este orquidómetro de Prader nos sirve para medir el volumen testicular. ¿Ya? Con esto podemos evaluar el volumen testicular de los niños. ¿Qué más nos ayuda en lo que es el desarrollo puberal? También tenemos que ver el crecimiento a través de las curvas de talla para la edad. Nos interesa la maduración ósea. Entonces, la maduración del hueso
va de la mano con la edad, con la edad cronológica. O sea, tenemos edad cronológica y edad ósea. La maduración ósea, esta maduración ósea va a ser igual a la edad cronológica más o menos un año. Pasa esto, ya o hay un adelanto o hay un atraso del crecimiento de la edad ósea. Algunas consideraciones en lo que es el desarrollo puberal masculino. Dice, el crecimiento testicular es signo de pubertad normal. El vello pubiano no define el inicio de la pubertad. Crecimiento del pene tampoco define el inicio de la pubertad. No alentar expectativas de empuje y crecimiento en niños que han alcanzado desarrollo sexual adulto. Testículo de 20 a 25 centímetros cúbicos. Ojo, ¿ah? Ya que más, ¿dónde va a crecer? No predecir la proximidad del empuje puberal considerando solo la edad cronológica, si aún no se inició el crecimiento testicular. En la parte femenina, no esperar la menarquia por la edad cronológica, sino por el grado de desarrollo mamario. No interpretar un grado genital como menarquia si aún no ocurrió adecuado crecimiento mamario. Esto es importante, ¿no? Entonces, no es la menarquia lo que define la maduración sexual, no es sino el crecimiento mamario. Viene una niñita por una hemorragia vaginal o un sangrado genital, digamos así. Entonces, y examinamos si todavía no tiene desarrollo mamario. Entonces, ¿qué puede haber pasado, no? Una de las explicaciones, una de las causas puede ser presencia de parásitos. Parásitos también puede producir sangradito genital. Y otras causas que hay que buscarle, ¿no? Que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pubertad precoz. Desde que hay pubertad, desde que hay maduración sexual, una niña puede salir gestando. Y yo creo que eso es lo que no debe suceder. No debe suceder. Y si podemos mejorar esos factores condicionantes a pubertad precoz, sería bueno. Sería bueno. Bueno, acá en la imagen tenemos esta niña, ¿no? Peruana, que salió gestando muy pequeña. Tuvo su niño. O sea, una vez que alcanza la maduración sexual, puede salir gestando. Entonces, pubertad precoz es la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años, o sea, aparición de telarquía antes de los 8 años en las mujercitas y 9 años en los varones, y esto se da por el aumento de volumen testicular. Entonces, su etiología abarca una serie de patologías diferentes, tanto en su origen como en su evolución. De ahí que se conoce pubertad precoz central y pubertad precoz periférica. La central se considera verdadera o por GNRH dependiente. La mayoría de casos en las mujeres son idiopáticas, el 80%, pero ya hemos visto que hay factores que pueden contribuir a esta liberación o a esta rápida maduración de las neuronas que liberan la GNRH. Otra tenemos tumores, anomalías congénitas, secuelas de meningitis o encefalitis, traumatismo, radioterapia, amartomas, secundarios a tratamiento tardío de la hiperplasia suprarrenal congénita. Y pubertad precoz periférica, pseudo pubertad precoz o independiente de la GNRH. Puede haber tumores suprarrenales que hace que aumente los niveles de hormonas sexuales. Ováricas, tumores como leutomas, testiculares, testoxicosis, tumores de la célula Leydig. Ya habíamos visto el síndrome de Albrecht. Entonces, historia clínica, nos interesa el tiempo y modo de evolución, síntomas asociados, aceleración de la talla, crecimiento del pene, acné, olor axilar. Nos interesa ver la antropometría, el tamaño testicular en los varones y en las mujeres, a través de una ecografía pélvica, medimos útero y ovario. Vamos a interpretar los datos del interrogatorio que nos dé la mamá. Exámenes complementarios, todos los exámenes que son importantes, como el hemograma, como el perfil hepático, la edad ósea. Una radiografía silla turca actualmente no se utiliza, sino una tomografía o una resonancia magnética para descartar patología tumoral. Ecografía testicular, ginecológica, adrenal, según lo que uno vaya considerando del caso. Dosajos hormonales, estradiol, testosterona, prolactina, TSH, pruebas de LH-RH, ¿no? Para evaluar la respuesta de las gonotrofinas y factor liberador. La DHase, que también puede indicarnos un aumento de andrógenos adrenales. ¿Qué más? Entonces,
Entonces, ya vimos que hay cambios y estos cambios inician con la telarquía en mujeres y aumento del volumen testicular en varones. Importante el examen físico, importante la evaluación a través de Tanner, ¿no? Nos interesan los exámenes hormonales, su ecografía, ¿no? Su ecografía pélvica, ecografía testicular, si gusta. En las niñas, si hay duda con respecto a si es simplemente un bultito que no tiene nada que ver con tejido mamario, se le hace ecografía mamaria, ¿ya? Entonces, en base a todo eso, se puede llegar al diagnóstico de pubertad precoz y si es así, se tiene que iniciar tratamiento para inhibir este incremento de las hormonas sexuales. Bien, el otro problema es la pubertad tardía o retrasada. Entonces, aquí el volumen testicular es inferior a los 4 centímetros a los 14 años de edad a más y ausencia de desarrollo mamario a la edad de 13 o ausencia menor que a los 15 años de edad en las mujercitas. Entonces, aquí sí ya tenemos mucho tiempo, está esperando y todavía no hay aumento del volumen testicular, hay ausencia de desarrollo mamario en las niñas, entonces, en las niñas mayores de 13 años, entonces se tiene que hacer su estudio para descartar algún tipo de problema que esté generando el atraso de su desarrollo puberal. Puede ser por un trastorno constitucional transitorio, un retardo puberal simple, una malnutrición o enfermedad crónica. Y también puede ser por un problema de insuficiencia gonadal que puede ser primario o secundario. Puede estar el problema en la misma gónada o puede ser problema en la hipófisis. Entonces, insuficiencia gonadal secundaria, cuando el problema está en la hipófisis, puede ser transitorio por un retardo constitucional puberal simple, ¿no? Se mejora el estado del paciente y puede llegar a su desarrollo normal. Por un panhipopituitarismo, también, ¿no es cierto? Ahí la LH y FSH están disminuidas, aparte de otras hormonas. Déficit aislado de gonadotrofinas, como el síndrome de Kalman, el Prader-Willi, hay déficit de LH y FSH por sí solos. El prolactinoma también nos conduce a una pubertad retrasada. Entonces, el síndrome de Kalman es un hipogonadismo central, se da en hombres y también se da en hombres, pero más en mujeres. Hay alteración de GCAL en cromosoma X, hay un déficit total o parcial de GNRH, defecto de interacción neuronal o de neurotransmisores de las células secretoras. Puede cursar con micropene, el varón, falta de desarrollo puberal o estancamiento puberal, anosmia, sordera, retraso mental, agenesia o hipoplasia de los bulbos olfatorios. Entonces vienen, a veces, o antes venían señoritas, ¿no? 25 años, 30 años, que recién se acercaban a la consulta, ¿no? Por vergüenza no se acercaban. El tamaño era normal, pero no tenían desarrollo sexual. Su desarrollo sexual era mínimo, pero no vienen muchas veces por eso, sino vienen a veces estas señoritas por un problema de anosmia, ¿no? Sordera, no huelen bien. Tú le vas preguntando, ¿usted menstrua? No. Le vas preguntando más y vas viendo más y de repente estás frente a un síndrome de Kalman, ¿no? Entonces, sucede, ¿hay casos de este tipo? Sí, hay casos que se dan. Otros tenemos los problemas de insuficiencia gonadal primario en la misma, en el mismo gónada, sea el testículo, sea el ovario. Tenemos el síndrome Turner en las mujeres, síndrome de Klinefelter en varones, disgenesia en varones, síndrome Nuna, resistencia a andrógenos, ¿no? Entonces, síndrome Turner, el X0, ¿no es cierto? Entonces, en ellos puede ser mujeres estériles, pero mentalmente son normales. Entonces, tienen, en este caso, tienen tiene el estradiol bajísimo, pero con LH-FSH elevado. De igual manera en el Klinefelter, en Nuna y en la resistencia de andrógenos. Bien, hasta ahí terminamos lo que es la parte de retraso puberal
Luego tenemos la otra clase, que es talla baja. Entonces, talla baja, sin lugar a dudas, es una de las causas, una de las consultas más frecuentes en consulta externa endocrinológica y pediátrica, ¿no? La preocupación de los papás porque su niño no crece adecuadamente o incluso simplemente para una evaluación, cómo va su crecimiento. Hipocrecimiento puede ser la primera manifestación de distintos procesos patológicos, por lo que su screening es importante. Entonces, ¿qué factores estarán involucrados en el crecimiento? ¿Ya? Para eso hay que ver, ¿no? Tenemos factores genéticos, entonces, que son los determinantes, ¿no? De raza pequeña, baja, los otros son de raza alta, digamos así. Entonces, eso tiene que ver, entonces, influye bastante. Luego tenemos los factores reguladores, tenemos los factores hormonales, factores locales de crecimiento. Luego tenemos los factores permisivos, ¿no? El estado nutricional, el estado psicosocial, la urbanización, el clima, la situación socioeconómica del paciente. Todo esto influye, la alimentación, que es la nutrición, ¿no es cierto? Factores realizadores, el esqueleto. ¿Cómo está su esqueleto? ¿Tiene alguna patología a nivel ósea que tenga que ver, que influye en el crecimiento? Bien, entonces el sistema de la hormona de crecimiento IGF-1, vamos a ver qué tenemos a nivel de acá. Tenemos la hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis, tenemos la hormona liberadora de hormona de crecimiento en el hipotálamo, ¿no es cierto? Se libera la GH, esta GH va a actuar de tal manera que en el hígado tiene sus receptores y en el hígado se va a producir la IGF-1, la somatomedina C, ¿no es cierto? Que es la que actúa en los distintos receptores que tienen que ver con la función del crecimiento y el desarrollo. Bien, ¿qué nos interesa en talla baja? Nos interesa una evaluación de la talla adecuada. Entonces, en mayores de 2 años hay que tratar de ubicarle bien la talla. Por eso que acá hay un dibujo para ver la posición del tragus con respecto a cómo debe ir la cabeza para que pueda ser tallado. La evaluación de la estatura, utilizamos estas tablitas del CDC, ¿no? Que son prácticas. Menos de 2 años, con respecto a la medición, hay que tener cuidado de que esté bien medido, ¿no? Que no haya problemas en la medición. Por ejemplo, acá están midiéndole con 1 centímetro con el niño con las piernas encogidas. Eso es totalmente no válido, este tipo de medida. Igual este niño está siendo medido con zapatillas, también está mal. La niñita está con las piernas dobladas, con la cabecita no está en la posición adecuada. Entonces eso va a alterar la talla. Entonces hay que tener cuidado cuando medimos. ¿Qué utilizamos para la medida? Lo más frecuente son los percentiles y también la desviación estándar. En esta tabla vamos viendo, ¿no? Las curvas de crecimiento de los niños de 2 hasta los 20 años de edad, como la que nos presenta esta tabla. Entonces, ¿cómo se define talla baja? Según la talla para la edad. Entonces, la talla para la edad se define talla baja cuando la talla para la edad está por debajo del percentil 3 o 2.3 percentiles. O también cuando está por debajo de menos 2 desviación estándar respecto a la talla media según patrón de referencia de una población determinada según edad y sexo del niño. Entonces, ya están esos puntos de corte establecidos. Ahora, ¿qué tipo de talla baja habrán? Entonces tenemos talla baja, variante normal se considera, y patológica. Talla baja, variante normal, es el 80% de pacientes y patológica sobre el 20%. ¿Quién está en esta variante normal? La talla baja familiar, el retraso constitucional. En las patológicas tenemos patología proporcionada, desproporcionada y dismórficas, que es lo que vamos a ver luego. Vamos a ver luego eso de ahí. Entonces,
Bien, ya hemos medido a nuestro niño, niña, que lo medimos. Ahora nos interesa otros cálculos que tenemos que hacer. Entonces ya habíamos visto que hay factores permisivos, factores genéticos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos la talla genética. Entonces nos interesa saber la talla genética, la que se saca, la talla del padre más la talla de la madre, entre 2 más menos 6.5. De esta manera sacamos la talla genética. Esta talla genética, ¿ya? Talla del padre más la talla de la madre, entre 2 más menos 6.5. Ya hemos hallado la talla más menos 6.5 según, si es varones, a la talla del padre más la talla de la madre, entre 2 más menos, perdón, más 6.5. Si es en mujeres, talla del padre más talla de la madre entre 2 menos 6.5, ¿ya? Y la talla final va a ser a lo que tengamos esto, más menos 5, más menos 5, ¿ya? Entonces, de esta manera hemos hallado la talla final adulta aproximada que puede tener ese niño o ese joven. Entonces ya tenemos una idea. Tenemos acá, miren, ¿ve? Esta talla genética o esta talla final adulta es 165 centímetros o 1,65 m. Entonces, más o menos esto está menos, más o menos está en el 6, 7, percentil 7, ¿ya? Y si vemos acá, este es un niño que acá tiene 13 años y medio, 13 años y medio. Entonces, y acá a los 10 años, 11 años casi, mantiene su carril de crecimiento. Miren, mantiene su carril de crecimiento. O sea, sí está creciendo. Entonces, tenemos que hablar que continúe. Y este carril coincide con ¿quién? Con su talla final adulta. Como coincide con su talla final adulta, es un crecimiento adecuado. Lógico, viendo las causas, otras causas que puedan estar alterando esta talla. O que puedan alterar y queramos mejorar un poquito más. Pero está yendo en forma adecuada, de acuerdo a su talla final. Final adulta sacada por la talla genética. ¿Qué más nos interesa? Nos interesa evaluar la velocidad de crecimiento. Entonces, ¿cómo evalúo yo la velocidad de crecimiento? Muy bien. Entonces, aquí en esta imagen que les había presentado, vemos que aquí al ojo, la velocidad de crecimiento es adecuado porque no se está quedando. Pero eso lo tenemos que evaluar a través de esta fórmula. Entonces, tenemos una talla actual del niño y tenemos una talla anterior del niño. Y la diferencia de la talla actual y la talla anterior por 12 entre el número de meses que pasó entre la talla actual y la talla anterior. Entonces, así de esta manera vamos a sacar la velocidad de crecimiento. Entonces, acá les he puesto una tablita donde tenemos en forma general el desarrollo, o perdón, la velocidad de crecimiento. En el primer año, ¿cuánto puede crecer? 25, el segundo año 13, tercer año de 7 a 8 y cuarto año a inicio de la pubertad de 5 a 6 centímetros y la pubertad de 7 a 12 centímetros. ¿Cuándo se considera riesgo? Cuando en el primer año creció menos de 20 centímetros, si en el segundo año creció menos de 10, en el tercero menos de 7 y en el cuarto a inicio de la pubertad menos de 5 centímetros por año y menos de 7 en la pubertad. Entonces, su desarrollo de crecimiento, su velocidad de crecimiento no está siendo adecuado y es una velocidad de riesgo. Por tanto, tiene que ser evaluado. Perdón. Miren este gráfico de acá. Esta es una curva de crecimiento de una niña que hasta los 6 años de edad, su crecimiento iba muy bien. Pero ¿qué pasó acá? Su crecimiento empezó a caer. Y acá mucho más. Desde los 8 años y medio, en esa curva uno se puede percatar de que ha perdido velocidad de crecimiento. Y acá más todavía.
mucho más a prueba de velocidad de crecimiento a los 16 años. ¿Qué puede pasar? Hay varios factores que influyen, no solamente la hormona de crecimiento. La gráfica es de una niña que tuvo hipotiroidismo, que no fue diagnosticado a tiempo y se perdió varios años en que esta niña pudo haber sido tratada con anterioridad para mejorar esa talla. Y no solamente mejorar la talla, sino las hormonas tiroideas tienen que ver también con su desarrollo o su maduración neuronal, cerebral. Entonces, ¿qué más? Entonces, identificamos el problema, ya vimos la curva de crecimiento, no es importante. Indagar sobre otros síntomas asociados, cefalea, creaciones visuales, incremento de peso, cansancio, que también es importante para descartar otro tipo de patología. Los antecedentes prenatales y natales, el peso, la talla, perímetro cefálico, su edad gestacional, desarrollo psicomotor, cómo está su rendimiento escolar, edad de inicio, desarrollo puberal, antecedentes patológicos, el uso prolongado de corticoides también, talla de los padres, existencia de consanguinidad, estimar el potencial genético mediante la talla genética odiana que ya habíamos visto, evaluar la presencia de rasgos dismórficos, evaluar las proporciones corporales, el desarrollo sexual. Hay que hacer una revisión completa por aparatos y sistemas. Entonces, con respecto a las proporciones corporales, vemos acá, según las diferentes edades del niño o la niña, vemos cómo es la proporción entre el segmento superior y el segmento inferior, ¿no es cierto? Entre 12 y 12 años, más o menos es 1.1 y a partir de los 25 años hay una proporción de a 1 entre el segmento superior y el inferior. ¿No? Ya habíamos mencionado acá la abrazada, ¿no? Más o menos 4 centímetros. Talla baja desproporcionada por una acondroplasia, por ejemplo, en este es característico, ¿no? Una acondroplasia es una desproporción entre el segmento superior y el segmento inferior. Edad ósea, es importantísimo la edad ósea, ya habíamos visto en pubertad precoz. Prueba de laboratorio y estudios complementarios. Vamos a hacer para descartar déficit de hormona de crecimiento, la prueba de valoración directa a través de la estimulación de la hormona de crecimiento, que se utiliza para esto diferentes tipos de pruebas, como fisiológicas, el ejercicio, el sueño, el ayuno, pero principalmente utilizamos el ejercicio a través de fármacos como la clonidina o la insulina, también farmacológicos asociados como el propanolol con ejercicio o el glucagón con el propanolol. Todos son estímulos con la finalidad de estimular la hormona de crecimiento. Y hay un rango, hay un rango. Si esto es mayor de 10, está normal. Pero si es menor, si está menos de 5, ya es un diagnóstico muy probable de déficit de hormona de crecimiento. Otros exámenes, IGF-1 de la proteína transportadora de IGF, hipotiroidismo, para descartar hipotiroidismo, las hormonas TSH, T4 libre, síndrome de Cushing, que también altera el crecimiento, cortisol, en el Turner, que también son pequeñas y que también reciben tratamiento con hormona de crecimiento, cariotipo, se hace su cariotipo en estas niñas. Entonces tenemos acá una clasificación de talla baja, ¿no es cierto? Entonces tenemos las variantes normales que habíamos dicho, están alrededor de -2 desviaciones estándar, talla baja familiar, retardo de crecimiento constitucional y la combinación de las dos. Las patológicas, proporcional y desproporcional, las desproporcionadas, que son la displasia ósea, ¿no? Desproporción de los segmentos. Las proporcionadas, que pueden ser prenatal y postnatal. Prenatal, pequeño periodo gestacional. El Turner, Prader-Willi, déficit de hormona de crecimiento. Postnatales, déficit de hormona de crecimiento. No olvidemos la desnutrición que suele suceder. Endocrinas, enfermedades crónicas, la RC, insuficiencia renal crónica también. Ahora, ¿qué características tiene la talla baja familiar? Antecedente familiar de talla baja. Entonces, calculamos la edad genética. ¿Cómo va a estar la velocidad de crecimiento? Normal. ¿Cómo está la edad ósea? Normal. Su composición corporal es armónico, proporcional. Y en estos casos es difícil, ¿no? Es difícil decirle,
puede crecer más. Bueno, se trata de ver todos los factores que puedan influir para poder ayudarle. En el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo de la historia familiar también puede haber retraso puberal. Aquí, a diferencia del anterior, la edad ósea está retrasada a mayores de 2 años, pero la velocidad de crecimiento sí está normal. Potencia, beneficio de esteroides sexuales puede beneficiar, optimizar ingesta de calcio, ¿ya? Entonces, miren acá, inicio del déficit, por ejemplo, en la familiar, en la talla baja familiar, postnatal, retardo de crecimiento en la primera infancia, ya habíamos dicho la velocidad de crecimiento, ya habíamos visto la edad ósea, la pubertad normal, la pubertad en la talla baja familiar normal, mientras que en retardo de crecimiento constitucional hay una edad, una pubertad retrasada. La talla final puede ser baja o adecuada. ¿Adecuada para quién? Para la talla genética. Y acá sí se normaliza. Acá llega a normalizarse la talla. Esto es un paciente con un retardo, con un retraso constitucional de crecimiento o desarrollo. Miren, ¿cuál es la característica acá? Si nosotros quisiéramos calcular acá la velocidad de crecimiento, es adecuado, pero gráficamente también podemos ver. Está creciendo, está manteniendo en esa curva. Está manteniendo, se está manteniendo, se está manteniendo, se está manteniendo. Y acá da su estirón. Y de lo que estaba bajo la curva, bajo el percentil 3, sube e incluso llega hasta el percentil 25, si no me equivoco. 10, 25, sí, llega al percentil 25, de lo que estaba menos del percentil 3. Entonces, sin necesidad de tratamiento, sin necesidad de tratamiento. Bien, entonces tenemos ahí los diferentes casos, por eso que es importante su evaluación de los pacientes. Muchas veces queremos darle tratamiento, ¿no? A este tipo de pacientes. A veces aparentemente está creciendo, pero no sabemos si es por el efecto de la hormona de crecimiento exógeno o es por su propia hormona de crecimiento, porque estos niños, talla baja familiar y retardo de crecimiento constitucional, tienen sus hormonas de crecimiento normal, ¿ya? Patológicas sí necesitan su tratamiento hormonal, necesitan su tratamiento con hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento es de uso subcutáneo, por lo menos hasta ahora, todos los días, ¿no? Que tiene que colocarse el paciente. Perdón, o el familiar, el paciente le coloca su hormona de crecimiento, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, la práctica Dime. de actividades físicas, como por ejemplo básquet, natación, durante esta fase de la adolescencia, estimula entonces hasta cierto punto el desarrollo o la estatura de los niños, porque por lo que veo, el factor genético es lo que más importa, ¿no? Claro, en este caso, a ver, espérate. Ya. Entonces, tenemos acá los factores genéticos, como tú has dicho, son importantísimos, pero los factores permisivos, el estado nutricional, el deporte, el sueño, se ha visto que influye bastante, ¿no es cierto? Para que puedan llegar a una talla, por lo menos lleguen a su talla adulta, a su talla genética, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos ese debe ser mínimo la meta. Si se consigue más de la talla adulta, porque es una talla aproximada, pues, ¿no? O lo que se pone uno como objetivo. Pero hay algunos que pasan eso, ¿ah? Logran pasar eso sin necesidad de la hormona de crecimiento. Entonces, a tu pregunta, ¿qué factores influirían en el caso de la actividad física? La estimulación del ejercicio físico se ha visto que estimula a la hormona de crecimiento. O sea, el ejercicio físico sí estimula la hormona de crecimiento.
Y por ende, si aumentan los niveles de hormona de crecimiento, hay mayor chance de que crezca. Pero tampoco lo voy a tener haciendo ejercicio todo el día porque todo tiene un límite, ¿no? Pero sí es necesario que el niño practique deporte. Segundo, el sueño también es importante. Ya habíamos visto que el ritmo de la liberación de la hormona de crecimiento tiene bastante que ver con el ritmo circadiano, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que es importante que el niño duerma a su hora adecuada. Alimentación sana también es importante. Todo eso influye. Influye y mejora, mejora. Listo, Doc, gracias. ¿Ya? Doctor, una pregunta. Entonces, el tratamiento sería hasta que el niño alcance su estatura mínima, por así decirlo, referente a lo que sería la estructura de los padres. Ya, el tratamiento es hasta que, claro, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que define, digamos, la culminación del tratamiento? Es que ellos ya completaron su crecimiento, su desarrollo óseo, ¿ya? La edad ósea ya alcanzó los 16, 18 años. Entonces, ahí ha habido un cierre ya del hueso. O sea, ya no va a haber dónde crecer. Hay un cierre total del huesito y ya no hay más que crecer. Entonces, eso lo pueden haber conseguido, como tú dices, a la edad o a la talla adulta, a la talla genética que le corresponde. O pueden haberle alcanzado o pueden haber ya cerrado su huesito antes de eso. O algunos todavía tienen chance de seguir creciendo. Tienen su edad ósea de 14 años y ya alcanzaron su talla final adulta. Entonces van a seguir creciendo porque todavía tienen chance de crecer. Entonces, ¿qué es lo que define que ya queda ahí? Es que ya completó su desarrollo óseo. ¿Qué más? Que tienen un desarrollo puberal completo. Pero el desarrollo puberal prácticamente va de la mano con el crecimiento óseo, por si acaso. No sé si me dejé entender. Sí, doctor, muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, con eso culminamos las clases, al menos conmigo. Y bueno, los que tengan práctica conmigo a partir del lunes creo que empieza el primer grupo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego.